Hola, gente linda, soy Shio y hoy es miércoles 25 de marzo de 2020. El video de hoy es sobre paciencia, comunicación eh, en el tiempo de la cuarentena por el famoso coronavirus, ¿no? Y bueno, quienes están en cuarentena, quienes pueden hacer cuarentena, seguro ya están sintiendo algo de los estragos de estar en cuarentena, cosas tan mínimas como por ejemplo que vas perdiendo la sensación de qué día es. Yo hoy, por ejemplo, no me acordaba si era miércoles, ¿no? Y de repente no tenía claro si mañana era viernes. Este, entonces hay una necesidad de ir construyéndote una rutina. Por ejemplo, a mí que me han pedido que siga trabajando en casa, la semana pasada de plano no pude. Esta semana estoy ya recuperando ciertas velocidades, ciertas inercias, pero cuesta trabajo. Igual, por ejemplo, Juliana, mi chica, apenas ayer realmente logró tener una jornada completa de trabajo. Sí está siendo desafiante. Yo, por ejemplo, me asomo por la ventana y veo mi calle o sea, está desierta como solo se ve el 1 de enero, o sea, el primer día del año. Así de vacía está. Sin embargo, cuando me ha tocado ir a comprar víveres, es una cosa totalmente distinta, ¿no? Fuimos al supermercado. Bueno, una señora quería robarse el papel de baño de nuestro carrito. Y han de decir, seguro ya caíste en la locura. Y no, pues no, o sea, fuimos a comprar papel de baño porque necesitábamos papel de baño. Que tuvimos que comprar uno brutalmente caro. Porque todos los demás se habían acabado. Y fue así como, ¡ah! Lo cual fue muy triste, pero una señora quería robarse el papel. Nunca yo había visto los estantes de, por ejemplo, no perecederos tan vacíos, pero tampoco había visto tanta gente trabajando en el súper llenándolos. Eso fue una cosa muy, muy impresionante. En el mercado todo el mundo así como... Suelo yo acompañar a mi madre, vamos juntos al mercado, entonces me preguntan, no, oiga, ¿y su mamá y ahora por qué no vino? ¿No? Digo, no, pues mi mamá ya está encerrada en casa y en esta cuarentena la verdad es que no va a salir, ¿no? Porque bueno, pues ya está allí, ¿no? Entonces, se empieza a notar ya la cuarentena, en que hay calles muy vacías, en que de repente la gente está en su casa. Hay otros lugares donde digo que hay bullicio, pero bueno, en la cotidianidad, y ahí es donde quiero entrar con el tema de la paciencia. La convivencia 24/7 en una situación de estrés es bien complicada, porque no es que estemos en casa simplemente tomando un descanso. Estamos en casa en una cuarentena, pues no obligada, porque no es que haya patrullas ni nada, pero de alguna manera es una autocoacción de quedarte en casa. Y hay una sensación de miedo generalizado con distintos grados de intensidad. Y yo me he estado acordando, y por eso quiero empezar con el tema de la paciencia. Yo suelo ser poco espiritual en este canal y suelo ser muy, muy rollera, filosófica, cosas así. Pero con esto sí quiero... Esta es una historia que yo oí hace muchos años en el budismo, y de hecho un dharmachari, que es como el guía espiritual de la orden budista a la que yo suelo ir, él decía que no sabía si la historia era apócrifa o no, pero que lo interesante no era si era apócrifa verdadera, sino que lo interesante era lo que nos transmite. Y era una historia de un Dalai Lama. El Dalai Lama, como saben, es el líder espiritual del budismo tibetano y se considera la reencarnación de un bodhisattva que es Avalokiteshvara. Y hay una historia por allí donde dicen que había un Dalai Lama que tenía un cocinero que era muy grosero. Tenía un cocinero que era tan grosero que cuando le daba de comer le aventaba el plato. Cuando le daba de comer le gritaba, le daba la comida quemada o cruda o mal especiada, y que tenía malos modos todo el tiempo. Y entonces toda la gente que rodeaba al Dalai Lama le decían, oiga, su divinidad, ¿por qué lo tiene, no? O sea, mucha gente aquí estaría encantada de cocinarle a usted. ¿Por qué tiene a alguien que le trata tan mal tanto tiempo y sin ninguna justificación? ¿Por qué tiene a esta persona? Y
el Dalai Lama les respondió, porque es mi maestro de paciencia, porque me obliga todo el tiempo a cultivar la paciencia, y me obliga todo el tiempo a cultivar la calma. Y a mí esa historia es una historia que me gusta mucho porque yo soy muy acelerada. Y ya se dieron cuenta, ya me conocen. Yo soy muy, muy intensa. Y luego me acelero muy fácil. Entonces, esta es una historia que yo suelo tener presente. Y a veces digo, maestros de paciencia. Supongo que yo soy la maestra de paciencia de un chingo de gente. Y también me acuerdo de esta historia y digo, hay que aprender a cultivar la calma. Entonces, quería empezar con esta anécdota porque, digo, no es que esté tratando de aprovechar la crisis para convertirlos a todos al budismo. Les juro que no. Quería empezar con esta historia porque sí creo que la convivencia en esta situación de autocoacción, de estar en casa, en una situación con un estrés constante, es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, Juliana y yo hemos estado tratando de armar una cotidianidad porque de repente sientes la ansiedad, ¿no? Una amiga me decía, es que siento que tengo coronavirus porque no puedo respirar. Y al final me dice, no, en realidad lo que tengo es un pinche susto que me genera una ansiedad constante. Y esa ansiedad constante me hace sentir que me ahogo. Y entonces siento que tengo coronavirus y me pongo muy mal, ¿no? Pero bueno, sí quería empezar con esa parte que es la que tiene que ver con la paciencia en una situación de cuarentena. Tomémoslo con calma. Habiendo dicho eso, les decía yo que este es un video sobre cuarentena, paciencia y comunicación. Por ahí seguro han visto en redes sociales que hay miles de debates en este momento. Siempre. Yo además yo tengo una manera de hacer caras, me encantan. Por eso, y además YouTube siempre me cacha las caras y me las pone en portada. Eso me parece así. Seguro me va a poner esta o algo así va a ser YouTube, porque es su especialidad. Que salga yo de la peor forma posible, pero bueno. Por eso la gente que me conoce en la calle me dice, ay, si no eres tan fea, ¿no? Así, no, ya sé, YouTube, muchas gracias. Les decía que hay todo un debate acerca de si estamos recibiendo la comunicación adecuada, si el gobierno esto o aquello. Y yo sí creo que funcionarios como López-Gatell están haciendo su mejor esfuerzo. De hecho, creo que algo que me estaba yo percatando es que la charla, y eso para quienes no son de México, en México a las 7 de la noche, todos los días, de lunes a domingo, el subsecretario, que parece que está coordinando todo el esfuerzo epidemiológico, sale a dar una conferencia y nos dice cómo está la situación del coronavirus en el mundo y cómo está en México. Y abordan alguna que otra cuestión y luego hay una sesión de preguntas. Y a mucha gente esto le ha dado una profunda sensación de paz. Mucha gente está muy satisfecha porque siente que constantemente se proporciona información. Mucha gente no, y también quiero llegar a ese punto, pero con López-Gatell yo creo que estamos viendo la creación de una especie de ritualidad o rito colectivo muy interesante, porque ese rito colectivo, una de las cosas que le está dando a la gente es que le está dando calma. Porque todos los días, en lo que es la desestructuración de la rutina de un montón de gente, hay una hora que nos agrupa, hay una hora donde sale una figura de autoridad que sale con calma y que nos da actualización y que nos dice, sí, hay una situación de crisis, pero también hay una situación donde tenemos estos datos, donde tenemos ya una política que está llevándose a cabo a cierta velocidad. Estamos haciendo eso y vemos a una persona calmada, digo, dentro de lo que cabe, con toda la chinga que lleva. Vemos a una persona informada y vemos a una persona que está a cargo. Y yo creo que esa experiencia
Y esta creación de una cotidianidad y una rutina crea un ritual colectivo de tranquilidad. Yo no sé si el gobierno lo tenía tan claro cuando lo montó, pero me queda claro que está teniendo este efecto, la creación de un ritual colectivo de tranquilidad. Me queda claro que mi interpretación es que el gobierno no está pensando en eso. Yo creo que querían hacer dos cosas. Por un lado, desconectar el tema del coronavirus de la agenda del presidente, que está en las mañanas, en las mañaneras, y que el presidente pudiera seguir manteniendo sus temas. Creo que eso no le ha salido muy bien, en parte porque la importancia de la crisis de repente hace que sea así. ¿Y por qué estás hablando de otra cosa? Pero también la otra cosa es que yo creo que querían crear un espacio que no se contaminara políticamente, que la mañanera sí lo está, y que fuera un espacio mucho más de información y calma. Creo que eso ya no se está logrando tanto, y a eso regresaré un poco más adelante. Pero bueno, aún así creo que la manera en la que la separaron era para tener este tema por separado, para tener este tema manejado por expertos y tratar de alejarlo de las coyunturas políticas. Además, ojo, me queda claro que el presidente tiene la mañanera como una manera de mantener la narrativa nacional. Él todos los días sale y pone el tema y pone el framework, pone el marco de interpretación de lo que pasa en este país. Y una de las grandes razones por las que Andrés Manuel se ha ido colocando como la gran figura en estos últimos años es porque ha ido colocando su narrativa en distintos sectores de la sociedad y hoy la gente usa esa narrativa. Esto se ha visto, por ejemplo, en la manera en la que logró colocar nombres como el PRIAN, que la gente está convencida de que esto describe de manera fidedigna lo que pasa, que te muestra el éxito narrativo de López Obrador. Ha logrado, por ejemplo, virar la gran narrativa nacional que en los tiempos de Felipe Calderón era la guerra contra el narco, al tema de la corrupción. Y creo que una manera en la que lo ha hecho ha sido en su presencia constante en medios y más recientemente con las mañaneras. Entonces me queda claro que la lógica comunicacional de la mañanera ha sido esa, ¿no? Como mantener una gran narrativa. Otros presidentes han tenido la suya, ¿no? Por ejemplo, Calderón tenía la del crimen y se lo comió, porque él trató de crear una narrativa de legitimación del gobierno bueno contra los narcos malos y vino una violencia brutal que se lo terminó comiendo. El fracaso. Peña intentó esta narrativa del Pacto por México, de vamos a crear algo que nos junte a todos, vamos a crear algo que nos permita salir adelante. Pues, ¿qué pasó? Que no logró ocultar el tema de la violencia, que trató de alguna manera de desplazar mediáticamente y tampoco logró sugerirse lo conmigo. López Obrador tiene esta otra narrativa de la corrupción, y yo creo que tiene esta otra manera de convocar, donde siempre está hablando del pueblo que está con él y de sus detractores, que también es una manera donde él, una de las cosas que ha hecho es colapsar a todos los distintos detractores en una posición muy oscura, muy perversa, donde todos parece que son prianistas. Lo cual a mí me parece que es un poco desafortunado, porque no es cierto que todas las preguntas, todas las objeciones vengan desde allí. Pero bueno, me queda claro que en términos comunicacionales él ha sido tremendamente exitoso en crear ahora una gran narrativa. Creo que en estos últimos tiempos el feminismo le puso un jaque a eso, que no le gustó, y el coronavirus está poniéndole un jaque a eso. Y creo que una manera de manejarlo fue justamente crear el espacio de las 7 como una manera de proveer un espacio que no implicara que el presidente perdiera su narrativa, perdiera su agenda. Y bueno, creo que un efecto colateral tremendamente positivo. Me van a decir, ¿cómo es que dices que tu calle está toda callada y sin nada? Si ahorita se han oído camiones, se han oído el de la basura. Bueno, les juro que mi calle está calmada. Lo que pasa es que en esta ciudad lo calmado es ruido, ¿no? Pero bueno, ha tenido este efecto de las 7 de la noche, que yo sí creo que es muy interesante, la creación de un ritual colectivo de paz. Mucha gente quizás no podría repetir los argumentos que escucha, pero le da tranquilidad ver que hay coordinación, ver que hay distintos actores.
ver que están haciendo distintas cosas, ver que esto está pasando. Ahora, a pesar de eso, a pesar de que reconozco el esfuerzo de estos funcionarios, digamos, la importancia ritual que tienen, yo sí creo que es muy desafortunado que López-Gatell esté tratando de hacer tres cosas al mismo tiempo. Coordinar el esfuerzo epidemiológico, que es su principal trabajo, comunicarle a la población en dónde está y al mismo tiempo tener que responder a la ¿cómo decirlo? Es inevitable, a la inevitable politización de esta crisis. O sea, eso no es evitable. Y eso hay que asumirlo. La gente va a politizar esta crisis. Y en el caso de México, la gente va a politizar esta crisis en función de las narrativas que veníamos cargando. O sea, todas las sociedades van a politizar esta crisis, sí. Y en el caso, y cada una lo hará en función de sus propias inercias. Entonces no es una sorpresa que esto no esté pasando. Ahora, yo sí creo que la idea era crear un espacio técnico de dar información y que es una cosa muy bien que exista, ¿vale? Está bien que exista. Pero el hecho de que le pidas a López-Gatell que trate de hacer estas tres cosas creo que no es lo ideal. Yo creo que hubiera sido mejor tener un equipo de comunicación dedicado exclusivamente a la comunicación. En parte porque yo sí creo, y esta es mi humilde opinión, que distrae a López-Gatell el tener que hacer dos tareas importantísimas al mismo tiempo. Coordinar la respuesta epidemiológica, por un lado, que eso es titánico, y por el otro lado, coordinar el mensaje del gobierno a la población, que es una tarea titánica y que también es fundamental para prevenir el pánico, para mantener la ansiedad controlada. Esas son dos tareas titánicas. Exigírselas a la misma persona quizás no es buena idea, quizás debió tener todo un equipo, no digo que él no aparezca, pero que fuera, este es el equipo de comunicación y se va a dedicar a comunicar. Y López-Gatell que se dedique a lo más importante, que es la cuestión epidemiológica, y que el equipo de comunicación también se encargue de manejar el tema de la politización. Porque el problema es que ha habido por ahí unos momentos donde, a pesar del esfuerzo de este hombre, que yo creo que ha sido un esfuerzo titánico, se lo ha comido la presión de tener que comunicar sin ser un comunicólogo profesional, y se lo ha comido la politización del tema. Cuando sale a decir el presidente es una fuerza moral, yo creo que eso fue muy desafortunado. Yo creo que poner a López-Gatell en esa posición fue muy desafortunada. El ejemplo que dio en la escuela también mostró que no es fácil comunicar estos temas. Él está haciendo un esfuerzo titánico. De verdad, yo creo que la gente que se dedica a estudiar comunicación de la ciencia tendremos que regresar a lo que estamos viviendo ahora, y estudiar todo lo que está pasando durante un montón de tiempo. Esto, por cierto, ya se ha hecho en otras crisis. En la crisis de 2008 del SARS, del 2002 del SARS, creo que fue en 2002, ya no me acuerdo. En 2008 fue la de México, en 2002. Se hicieron un montón de estudios desde las ciencias de la comunicación y comunicación en medicina y ciencia, sobre cómo se había manejado esa crisis, ¿no? Supongo que aquí pasará lo mismo. Entonces, simplemente para redondear la idea, yo sí creo que ha sido muy desafortunado pedirle a López-Gatell que haga estas tres cosas. Yo creo que él tendría que tener todo un equipo de comunicación que además habría ayudado a otras cosas que me parecen importantes. Si bien entiendo la dimensión ritual de lo que es la plática de las 7 de la noche, sí creo que en términos de movilidad de información no es lo más accesible. O sea, hay gente que dice, es que eso ya se hizo en las conferencias. Sí, pero la figura misma de una conferencia es difícil de movilizar. Por eso creo que un equipo de comunicación habría diseñado una comunicación multiplataforma. Ahora, ya hay cápsulas en radio y televisión, incluso en los periódicos, comunicando algunas ideas de lávate las manos, de tener la sana distancia. La figura de la Susana a distancia claramente muestra que hay un equipo de comunicación allí que está tratando de comunicar ideas
con una noción muy simple y muy clara y muy contundente que se pueda viralizar, y eso lo están haciendo. Digo, por ahí hubo unos anuncios en los periódicos que quizás minimizaban la situación, que no eran los mejores, pero hay toda una campaña en medios que por lo menos ya empezó a funcionar en términos de la distancia, en términos de ideas muy básicas. Pero quizás hay ideas menos básicas que también tendríamos que comunicar y que por eso un equipo de comunicación multiplataforma sería perfecto. Porque la gente va a tener preguntas que van a incluso ser reiterativas por la situación de angustia, por la situación de miedo. O sea, aquí tenemos que entender que no es que la gente sea tonta. ¿Te va a preguntar lo mismo 30 veces? Sí. Te va a preguntar lo mismo 30 veces porque es una situación de estrés. La gente necesita que le des seguridad constantemente. Entonces, te va a preguntar lo mismo 30 veces. Tener un espacio, por ejemplo, una página de internet, una campaña en Twitter, una campaña donde des cápsulas de información que puedas movilizar en distintos medios, que estén interconectadas, que respondan distintas preguntas en distintos grados de complejidad, porque también tienes distintos públicos, distintas audiencias. Dirigir algo, por ejemplo, a niños, dirigir algo a poblaciones de personas en edad escolar, pero también preguntas mucho más técnicas que se están haciendo, por ejemplo, personas que tienen formaciones en ciencias, en medicina, que de repente dicen, oigan, yo no entiendo honestamente por qué estamos haciendo tan poco testeo si la OMS dice que hay que hacer y hacer y hacer y hacer, ¿por qué somos el país que hace menos pruebas por cada millón de habitantes y por qué eso no es una razón para preocuparnos? Yo creo que hay preguntas que van a surgir que son inevitables, como la que acabo de comunicar. Gente que va a preguntarse, ¿no será que estamos subreportando los contagios? Y si eso pasa, ¿qué tan grave es? Estas preguntas van a salir y es normal que salgan. O sea, hay gente que dice es pura intencionalidad política de pegarle al presidente. A ver, yo no dudo de que haya gentes que van a hacer eso. Pero una cosa que nos va a hacer mucho daño, y también creo que es una de las inercias comunicacionales que venimos cargando, es que todo lo colapsamos en dos polaridades: el pueblo bueno que está con el presidente y los prianistas nefastos que quieren sabotearlo. Y yo creo que aquí es un error. Hay gente que tiene preguntas legítimas, porque hay gente que se pone a leer un estudio en Science Magazine, en Nature, el fierro viejo que venga, que venda. Digo, aquí vemos que la economía todavía no está tan parada. Pero hay gente que lee eso. O sea, yo por ejemplo tengo exalumnos que están en el doctorado en ciencias biomédicas, o que tienen un doctorado en biomedicina y que tienen preguntas. Y que están preguntándose si no podríamos tener acceso a los modelos matemáticos, si no podríamos tener acceso a toda la racionalidad detrás de la estrategia epidemiológica. Gente que por supuesto estamos hablando que tiene formación en ciencias biomédicas, biológicas de 15 años. Y que dice, oigan, pues es que yo estoy leyendo cosas en los journals especializados y tengo preguntas. Y esas no me las va a responder la charla de las 7 de la noche, porque es una charla donde van sobre todo reporteros no especializados en ciencia, que dicho sea de paso, esta crisis ha mostrado que necesitamos todo un grupo de periodistas especializados en ciencia que en este país no tenemos. Y necesitamos eso. Incluso ellos podrían ser partícipes de una estrategia comunicacional que aclarara dudas más técnicas. Entonces, por eso yo creo que sí hubiera sido bueno tener un equipo de comunicación multiplataforma. Que, por ejemplo, tú pudieras entrar a una página de internet donde se recogieran un montón de inquietudes con distintos niveles de complejidad y que se dieran respuestas con distintos niveles de complejidad. Que fuera muy interactiva, por ejemplo. Que pudiera funcionar tanto para un teléfono como para una computadora, que pudieras, por ejemplo, hacer folletos informativos que pudieras incluir en los periódicos, que hicieras alguna serie de cápsulas de radio con algunas de las preguntas quizás más comunes,
Porque el problema que tiene la ceremonia de las 7 de la noche son básicamente, más allá de que le estamos pidiendo a alguien que debe estar encargado única y exclusivamente de la epidemiología, que sea un comunicólogo experto sin serlo, y que lidie con la politización, que ya eso es un problema. Más allá de eso le estamos pidiendo además a ese espacio que por su lógica no lo permite bien, que responda a preguntas a distintos niveles de complejidad y para distintos públicos, distintas audiencias. Y esto es muy difícil. Y además es muy difícil, por ejemplo, eh, movilizar eso, porque hay gente que dice, oigan, pero cosas así ya se dijeron. ¿En qué conferencia? Pues quién sabe. ¿A qué hora? ¿Quién sabe? Y eso genera un problema, porque hace difícil movilizar respuestas concretas. Aquí sí tendríamos que crear literalmente memes especializados y circularlos, animación, o sea, tendríamos que tener toda una campaña. Alguien me puede decir, bueno, pues ¿qué país está haciendo eso? Yo honestamente no sé si hay algún país que está teniendo una campaña de comunicación exitosa. Creo que esto es tan inédito que todos los países, o sea, no estoy diciendo que México en ese sentido esté excepcionalmente mal, o sea, no estoy para nada diciendo eso. Por ahí han salido ejemplos de cómo en países escandinavos han habido cápsulas interesantes dedicados, por ejemplo, a niños. Pero creo que sería muy bueno tener una plataforma, ahora sí que una plataforma de múltiples medios dedicada a manejar para múltiples audiencias preguntas de distintos niveles. Porque las preguntas ahí están. O sea, por ejemplo, yo leí ayer una entrevista en Science Magazine. Ese es mi perro peleado con mi novia. Ahorita tengo que ir a resolver esta situación. Hablando de la paciencia. Que se preguntaba si al relajar las medidas el virus va a regresar a China. Y eso no lo sabemos. Se preguntaba si va a haber recontagio y si el recontagio va a ser de 1 o 2 días y si en esos 2 días esas personas pueden volver a contagiar y qué va a pasar. Y se hacía una serie de preguntas sobre los parámetros de los modelos, ¿no? O sea, cuánto estamos pensando que dura el periodo de incubación, cuál es el grado de afecto en las comorbilidades, cuál es el grado de varianza entre las personas que tienen los síntomas al principio y los que los tienen al final. Incluso se hacía preguntas de ¿para qué queremos los modelos epidemiológicos? Simplemente para modelar a una población eh, o, 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 para anticipar un virus que quizás regrese una vez que pase el aplanamiento de curva. Había unas preguntas interesantes que han estado saliendo en varios medios. Y también se hacen preguntas, por ejemplo, ¿para qué sirven las pruebas? Evidentemente para decirle a una persona usted tiene o usted no tiene, eso es obvio. También para hacer un conteo poblacional, también eso es obvio. Pero decían, bueno, quizás una utilidad de las pruebas que no es ninguna de esas es, por ejemplo, distinguir entre personas sanas y enfermas y organizar los espacios de acuerdo a eso. Y si esto va a durar 18 meses, quizás no podemos parar la economía 18 meses. Entonces las pruebas tienen un tercer sentido y sobre todo en espacios donde la población no se puede mover, por ejemplo en psiquiátricos, en prisiones, en internados. Supongo que los internados ya mandaron a los niños a su casa, pero no lo sé. Donde tendrías que manejar una situación de encierro y las pruebas van a ser fundamentales. Incluso si esto dura mucho tiempo, las pruebas se van a volver fundamentales para decirle a la gente, ahorita usted está enferma, encláustrese y la economía sigue funcionando. Entonces hay un montón de preguntas como estas que yo creo que son preguntas legítimas, que no se formulan con la intención de sabotear a nadie ni con la intención de ver millones de muertos. Al contrario. Y que desafortunadamente no están encontrando estas preguntas un espacio adecuado para ser planteadas, porque los periodistas que van a la conferencia de las 7 quizás no tienen la formación necesaria para hacerlas y no estamos teniendo un espacio donde podamos plantearlas de manera exitosa. Por eso creo que un equipo comunicacional multiplataforma habría sido fundamental. Y esto no lo digo para descalificar el trabajo que yo creo que es francamente titánico y excepcional que están haciendo
Ahora, yo no sé si lo titánico excepcional nos va a bastar, eso lo iremos viendo. Pero bueno, pues ya hablé demasiado, nos vemos en una semana. Bye bye.